días, mi nombre es José Cárdenas Mi nombre es Celeste Higuera. Mi nombre es Pedro Ignacio. Mi nombre es Adriana Comas. y en el día de hoy les vamos a explicar cómo resolver el circuito de RCC paralelo mediante la teoría, la práctica y la simulación de uso. Bueno, nosotros nos encargaremos de la teoría de nuestro circuito RC paralelo mediante los siguientes datos. Tenemos una magnitud de 4700, un ángulo de fase de 60 grados y una frecuencia de 5 kHz. Este es nuestro circuito. Ahora tenemos pues, la frecuencia y esta es una resistencia y esto es un capacitor. Y esta es la tierra. Como primero vamos a hallar la frecuencia. La frecuencia angular que sea es la siguiente fórmula, 2pi por la frecuencia. Acá tenemos los valores 2pi por 5000 Hz, que eso es igual a 10.000 pi. Bueno, seguido a esto, ya teniendo el valor de la impedancia, vamos a pasar a hallar la admitancia equivalente, que es igual a 1 sobre impedancia equivalente, que eso es igual a 1 sobre 4700 con ángulo de menos 60. Y eso nos da 2.12 por 10 a la menos 4 con ángulo de 60. Ese valor lo vamos a pasar a rectangular, que nos queda de la siguiente manera: 1.06 por 10 a la menos 4 más 1.83 por 10 a la menos 4J. Entonces nos queda que la admitancia equivalente es igual a admitancia 1 más admitancia 2, que es igual al valor que nos había dado acá. 1.06 por 10 a la menos 4 más 1.83 por 10 a la menos 4J. Seguido a esto vamos a hallar la impedancia equivalente, que es la siguiente fórmula: 1 sobre la admitancia equivalente, que eso es igual sobre 1 sobre el valor de acá, más 1 sobre el valor de acá, que eso nos sería así: 1 sobre 1.06 por 10 a la menos 4 más 1.83 por 10 a la menos 4, que eso es igual a 9.933 por 96, ese sería el valor de resistencia por cantidad de ohmios, y menos 5.234.48J, que sería el valor de la capacitancia. Bueno, mediante la fórmula de la reactancia capacitiva vamos a hacer un despeje y nos queda que la capacitancia es igual a menos J sobre la frecuencia angular por la reactancia capacitiva. Reemplazando nos queda de la siguiente forma: menos J sobre 10.000 pi por menos 5.464.48J, que nos da un total de 5.82 por 10 a la menos 9. Este sería el valor de nuestro capacitor, 5.82 nanofarados. Y así queda nuestro circuito reemplazando con los valores encontrados. Buenas tardes, mi nombre es José Cárdenas y les voy a explicar el circuito RCC paralelo de forma práctica. Bueno, para empezar la práctica necesitaremos un generador de frecuencia, osciloscopio, protobobar, una resistencia 1K de 9K y un capacitor de 4.7 nanofarados. Bueno, las conexiones del circuito serían el capacitor de 4.7 nanofarados en paralelo con la resistencia de 9K y la resistencia 1K en serie de estos dos componentes. Analizando el osciloscopio, nos representa la frecuencia que pasa por la resistencia 1K. ¿Con qué fin nos representa esto? Para poder ver el voltaje que pasa por esta resistencia y poder determinar la corriente que pasa por el circuito. Vemos que en el osciloscopio nos da un voltaje de 1.2 voltios. Este voltaje lo multiplicamos por volt division, que nos da un valor de 0.65 voltios. Analizando el canal 2, esta es la frecuencia que pasa por el capacitor. Aquí necesitamos hallar el voltaje que pasa por el capacitor para poder hallar la impedancia del circuito. Así podemos tener la magnitud del circuito original. Analizando el osciloscopio en el canal 2, el voltaje vertical sería de 1.5 multiplicado por el volt division en el canal 2, que sería 2. En este caso nos daría un voltaje en el capacitor de 3 voltios. Bueno, después de obtener los valores del primer canal, o sea, el voltaje del primer canal y el voltaje del segundo canal, comenzamos a hallar la corriente que pasa por la resistencia. En este caso sería el voltaje en el canal 1 sobre la resistencia 1K. Nos da un valor de 0.75 miliamperios. Para hallar la magnitud del circuito, la
fórmula sería el voltaje canal 2 sobre la resistencia, sobre la corriente que nos da la resistencia. Sería 3 voltios sobre 0.65 miliamperios, que nos da un valor de 4615,4 ohms. Bueno, ahora procedemos a hallar el periodo del circuito. Nos vamos a cualquiera de los dos canales y contamos cuántos cuadros hay horizontales y lo multiplicamos por el time division. Analizando un poco vemos que sería 4.5 cuadritos multiplicado por 50 microsegundos. Bueno, ahora procedemos a hallar el desfase. Nos vamos al canal dual channel y acá tenemos las dos ondas. Entonces miramos la primera onda y vemos en qué punto empieza una de la otra. Y vemos que sería 1.6, un cuadro, 6. Después de obtener estos resultados, el periodo nos dio 4.5 cuadritos. Esto lo multiplicamos por el time division, que sería 50 por 10 a la menos 6. Nos da un valor de 0.22 microsegundos. Después comenzamos a hallar el desfase, que sería aplicando regla de 3 simple, teniendo el número de cuadros de desfase y el número de cuadros de periodo. Nos da un valor de 128 ángulos. Esto le restamos 180 y nos da un valor de menos 52. Después de tener todos los resultados, aquí vemos que tenemos la magnitud del circuito, que es parecida a la teórica, y el ángulo también es parecido. Buenas para todos, mi nombre es Daniela Comi y ahora vengo a explicar lo que vendría siendo la simulación del circuito RC paralelo en el simulador Proteus. Empezando con acá tenemos el circuito, tenemos lo que vendría siendo el alternador con un valor de 5 kHz, estos dos componentes en paralelo, una resistencia de 9434 ohmios y un capacitor de 5.82 nanofaradios. Conectados también con una resistencia de 1K. Y bueno, acá tenemos lo que vendría siendo el polo tierra en el nodo con el mayor número de componentes. Los canales que tenemos conectados en el osciloscopio. Bueno, el canal A lo tenemos conectado a la resistencia de 1K y el canal B al inicio del circuito. Bueno, aquí vemos que el canal 2 mide el voltaje que llega a todo el circuito. Y con el canal 1 vamos a hallar la corriente de todo el circuito. Y con el canal 2 vamos a medir el voltaje total. Luego, ya que tenemos la corriente, aplicamos la ley de Ohm para hallar la impedancia total dividiendo el voltaje del canal 2 entre la corriente, que vamos a hallar con la resistencia de 1K. Bueno, acá tenemos lo que vendrían siendo ambos canales del osciloscopio. Vemos que el canal A al que está conectado a la resistencia y con este vamos a hallar la corriente. Vemos que el voltaje pico es de 762.50 milivoltios sobre la resistencia de 1K. Nos da una corriente de 0.7625 miliamperios. El canal B, que está conectado al inicio del circuito, que este nos da el voltaje total, del circuito. Bueno, acá tenemos que el voltaje total es de 3.55 voltios. Vamos a utilizar este voltaje con la ley de Ohm para hallar la impedancia. La impedancia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces vamos a utilizar el voltaje total del circuito, que es 3.55 voltios, sobre la corriente de 0.7625 miliamperios, y eso nos da un total de 4.655 ohmios. Para calcular el ángulo de fase entre dos señales, primero se midió cuántos cuadros de separación entre ellas en el osciloscopio. En este caso el desfase es como de 3,5 cuadros, y el periodo total de la señal equivale a, pues, 10 cuadros. Lo que representa un ciclo completo de 360. Se aplicó una regla de 3 directa para encontrar el ángulo. Es decir, el ángulo es igual a 360 por 3,5 entre 10. Y eso nos da un total de 126 grados. Este valor representa el ángulo entre las dos señales. Sin embargo, como el desfase está medido con respecto a la señal de referencia centrada en 180, se resta menos 180 y nos queda un ángulo de menos 54 grados. Herramienta del osciloscopio de Proteus podemos obtener una magnitud de 4.655 ohmios con un ángulo de fase de menos 54 grados. Muy parecido al de las prácticas anteriores. Muchísimas gracias.